Hola, ¿qué tal? Pura vida, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con el repaso de funciones, esta vez función cuadrática, es esta que estamos por acá. ¿Qué es la función cuadrática? La función cuadrática es la función que tiene esta forma, f de x es igual a x al cuadrado más bx más c, con a, b y c que pertenecen a los números reales. Entonces, a diferencia de la lineal que hemos estado viendo, como ustedes pueden ver, es hasta elevado al cuadrado, y eso de la historia cambia un poquito. ¿Cuáles son estos ejemplos de funciones? Vamos a ver funciones como esta que está acá, que es 3x al cuadrado más 10x menos 8, y como esta que está aquí, menos 3x al cuadrado más 5x más 10. Bien, la idea de esto es verlo por características, seguir tratando de identificar cuál es la característica que vamos a ver. La primera característica que vamos a observar acá, en la número 1, va a ser la concavidad de la gráfica. Vamos a ver a qué se refiere la concavidad de la gráfica. Creo que nos va a ser fácil interpretarlo, pero vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica donde el valor de a, ese que acompaña el x al cuadrado, es mayor que 0, y cuando yo tengo el valor de a, que es menor que 0. Vamos a ver qué pasa acá. Si yo vengo al gráfico este de acá por medio de GeoGebra y le doy esto, me dibuja esta gráfica. Como la pueden ver, es cóncava hacia arriba. Esta gráfica es cóncava hacia arriba, la concavidad hacia arriba. Bien, muy bien. Ahora, si yo quito esta y vengo y coloco esta de acá, vean la gráfica cómo cambia. La gráfica es cóncava hacia abajo. Y si ustedes pueden recordar por qué es esto y si estamos hablando del valor de A, pues entonces lo voy a dejar aquí para que vean ambas. Esta es positiva, el valor de A, y esta es negativa, el valor de A. ¿Ok? Dicho eso, entonces venimos acá y decimos, bueno, si la gráfica es mayor que 0, es decir, es un número positivo. He visto que la gente positiva siempre es así. Okay. Vamos un par de ojitos, la gráfica es cóncava hacia arriba. Si es negativo, por lo general la gente negativa pues siempre va a estar como así. Anda medio triste en la vida, entonces esa va a ser la concavidad que van a tener. Bien, y estas dos cositas, esta característica nos va a ayudar un montón para las demás características que vamos a tener. Entonces vean qué sencillo. Esa fue la primera característica que vimos. Muy bien, vamos a ver acá. Vamos a ahorrar para ver la segunda característica que vamos a estudiar. Esa es la primera, que tiene que ver con la concavidad de la función. Muy bien. Aquí borramos. Seguimos aquí. Vamos con la segunda característica. La segunda característica tiene que ver con un cálculo, que es el discriminante. ¿Ok? Discriminante de la función. Por lo general se representa como un triangulito como así. Y el cálculo muy sencillo sería b al cuadrado menos 4 por a por c. Y creo que eso nos va a ayudar un montón. Bueno, ¿para qué sirve el cálculo? Si yo calculo el discriminante aquí, usted puede hacerlo con un ejemplo, esto de acá, simplemente sustituye el valor de la b que es 10, el valor de la a que es 3 y el valor de la c que es menos 8. Con esos signos. Cuando lo hace le va a dar un valor. ¿Ok? Vamos a ver los tres posibles escenarios que le pueda pasar a usted. Un escenario es que el discriminante sea mayor que 0. Vamos a ver si logro ver las figuritas acá. Un momentito. Aquí está. Si el discriminante es mayor que 0, va a pasar dos cositas. ¿Okay? Vamos a ver aquí. Oh, esto no va a funcionar. Entonces vamos a borrarlo. No pasa nada. ¿Ok? Y seguimos con lo que estamos. Si el discriminante es mayor que 0, van a suceder dos escenarios, como les decía. Va a tener acá. Si el discriminante es mayor que 0, ustedes van a ver que la gráfica puede ser así, como hemos visto, o puede ser así, como vimos en los ejemplos. La diferencia aquí está en que corta el eje X en un punto. Perdón, acá. Okay. Corta acá y corta acá. Bien. Bien. Eso es cuando el discriminante es mayor que 0. Si caso contrario, el discriminante más bien es menor que 0. Okay. Entonces vamos a ver acá qué pasó ahora. La gráfica la vamos a encontrar así. Si es menor que 0, va a ser así o va a ser así. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo que quiere decir es lo siguiente. Si la gráfica, el discriminante mayor que 0, tiene dos cortes con el eje de las X. Bien, tiene
dos cortes con el eje de las X. Si el discriminante es menor que 0, no tiene cortes con X. ¿Ok? Cortes con el eje de las X, como ustedes lo pueden ver aquí y aquí. Y el último caso que nos queda es si el discriminante es igual a 0. ¿Qué va a pasar ahí? Vamos a ver qué pasa. Si el discriminante es menor que 0, igual vamos a encontrar dos escenarios. Vamos a decir que si el discriminante es igual a 0, solo va a tocar a la gráfica en un puntito. Es decir, que la gráfica viene acá y la toca en un puntito. O viene por acá y la toca en un puntito. Entonces, esto es lo que quiere decir esto. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Bueno, que dependiendo del valor de A, puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Y dependiendo del discriminante, puede tener que tenga dos cortes con el eje X, que no tenga o que tenga solamente uno. Y esto lo determina el discriminante. Bien. Pareciera que es sencillo. Pareciera que vamos bien con estas características, que esto no es complicado, que matemática lo que requiere. Como todo en la vida es un poco de paciencia nada más para que lo logren disfrutar. Y van a ver que no es tan feo. Ok. Vamos a ver una tercera característica, que es la que nos va a ayudar a determinar un montón de cosas. La tercera característica, vamos a darle por acá, corresponde al vértice. ¿Qué se refiere al vértice? Esta es la tercera característica, vértice. Y la idea es que vamos a ver si se tratan de un máximo o de un mínimo. Y vamos a ver cómo se descubre eso. Bien, aquí tenemos estas gráficas. Vean esta de acá. ¿A qué se refiere el vértice? El vértice es este puntito que está aquí. Este. Ok, este es el vértice. Vean que es donde se unen los dos brazos de la parábola, por decirlo de alguna manera. Si ustedes ven esta gráfica que hicimos acá, ella tiene un punto mínimo. Es un vértice, pero es un punto mínimo. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Que cuando A, vamos a ver acá, vamos a ver aquí, que cuando el valor de A es mayor que 0, la gráfica va a tener un mínimo aquí. Y caso contrario, voy a quitar este de acá. Vean este de aquí, esta. Cuando A es menor que 0, la gráfica va a tener un punto máximo. Entonces aquí colocamos eso, que cuando A mayor es, perdón, aquí no es mayor. Cuando A es menor que 0, va a tener un máximo en la función. ¿Cómo se va a calcular este máximo o este mínimo? Vean que esto va a depender del valor de A, ¿verdad? Para poder determinar si es un máximo o un mínimo. Pero lo que sí vamos a tener en claro aquí es esta fórmula, que el vértice se va a calcular así. Menos B sobre 2 por A es la primera coordenada X que vamos a calcular. Y la otra va a ser F de menos B sobre 2 por A. Y cierro acá. ¿Qué significa esto? Que si yo encuentro el valor de la X aquí, yo simplemente, por ejemplo, en esta de acá, el valor de menos b sobre 2 por a es 5 tercios. Y si yo sustituyo el 5 tercios en el x al cuadrado y en el 10 me dará la coordenada y, que ahorita lo vamos a ver. Pero esto es importante que lo vean así. En este caso, esto de acá, lo que estamos diciendo es que esta es la coordenada x de aquí y esta es la coordenada y de acá. Así de sencillo. Esto sería, aquí ya no lo puedo escribir, pero esa sería menos b sobre 2 por a. Vamos a ver. Vamos a escribirlo por acá. A ver si fácil, no, dejémoslo así. A ver, vamos a continuar con esta información para que ustedes vean cómo es que se saca esta información podemos sacar de esto de poder Bien, vamos a venirnos acá. Nada más. Dijimos que el vértice de la función es dado por la fórmula esta, menos b sobre 2 por a, menos discriminante sobre 4 por a. Y es una forma que ustedes se lo van a encontrar en algunos libros de esta manera. Nosotros creo que es más sencillo calcularlo así, menos b sobre 2 por a y f de menos b sobre 2 por a, que lo que quiere decir es simplemente que yo voy a sustituir el valor que me dio la x en el par ordenado. No se les olvide que siempre hablamos de pares ordenados, que esta es la coordenada x y que esta es la coordenada y. Esto siempre va a ser así, entonces que eso no se nos olvide ese detallito. Muy bien. ¿Qué información vamos a sacar acá? La información que vamos a sacar es muy significativa. Por ejemplo, esta de acá, vamos a llamarlo eje de asimetría. ¿Ok?
Y esa va a ser una característica más que vamos a encontrar. Pero ¿qué es el eje de simetría? Voy a trazarlo acá. Esta, sale esta. Vean el eje de simetría de menos b sobre 2 por a y me van a decir ustedes qué es lo que hace. Y trazamos el eje de simetría. Este es aquí. ¿Qué es lo que hace el eje de simetría? Correcto. Lo que hace es dividir a la parábola en dos partes iguales. ¿Qué quiere decir eso? Que la distancia que hay de aquí a aquí es la misma que hay de aquí a acá. Eso es un concepto de lo que hace el eje de simetría, es dividir a la parábola en dos partes iguales y siempre, absolutamente siempre que les pregunten a ustedes por el eje de simetría deben contestar muy bien. Vean que el eje de simetría es una recta que es paralela al eje Y. Como es paralela al eje Y, entonces responde x es igual a menos b sobre 2 por a. En este ejemplo, pues simplemente es sustituirlo y colocar el valor de menos b, que sería menos 10, entre 2 por 3, se simplifican y ya nos va a dar que el eje de simetría es, en este caso, menos 5 tercios. ¿Lo ven? Y esto es lo que hace, dividir a la parábola en dos partes iguales. Esto es muy sencillo, fue simplemente aplicar este concepto. Otra de las cosas que vamos a ver es que este eje de simetría o esta primera coordenada también la vamos a utilizar para otro cálculo y ya lo vamos a ver en la otra página. Ahora después vamos a ver cómo son los intervalos de monotonía. ¿Y a qué me refiero yo con intervalos de monotonía? Me refiero a dónde crece o decrece la función monotonía. ¿Sí? Y esta coordenada de acá, la coordenada B, va a servir para calcular el ámbito de la función. Ámbito de la función o el recorrido. De la función de f o recorrido de la función. Con cualquiera de estos dos nombres usted lo va a encontrar. Recorrido de la función o ámbito. Okay, entonces por eso es importante que lo que veamos esta parte de acá. Este lo vamos a hacer en la segunda parte del video para poder usar la calculadora gráfica también. Entonces ya vamos a subir el otro video para que lo tengan listo. Esta es la primera parte que vimos en esta primera parte. Bueno, si repasamos rápidamente antes de empezar con el otro, vimos varias características. Número uno, vimos desde el vértice, que es esto que se saca, ¿verdad? Que es lo que estamos haciendo. Vimos la concavidad, que tiene que ver con el valor de A. Vimos el discriminante. Entonces ya tenemos varios apuntes acá para poder seguir explorando esta situación. Entonces ya casi subimos el otro video para que usted lo tenga para estudiar. Pura vida, chicos. Nos vemos pronto.